asociada a los inmundos, santifican para purificar la carne, dice el versículo 14. ¿Cuánto más que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Gloria a Dios. Amén. Dice, limpiará nuestras o vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El diablo viene y te dice, pero tú eres un borracho, tú mataste, tú asesinaste, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Pero cuando Cristo te limpia con su sangre, dice que no solamente limpia tu pecado, pero dice que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Usted puede decir, sí, diablo, yo hice eso, pero también la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y luego limpia mi conciencia. Por eso sirvo al Dios vivo. Dice que los sacrificios en el Antiguo Testamento nomás cubrían y limpiaban nomás la pura carne, ¿okay? Pero el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado y limpia nuestras conciencias. Por eso no importa lo que el diablo quiere apuntar en contra tuya, o la gente dice, ese es un borracho, yo lo conocía, ese era un drogadicto, ese era un adúltero, ese era una adúltera, ese era un ratero. Sí, era, pero la sangre de Cristo me ha hecho nueva criatura. Amén. La sangre de Cristo me ha limpiado y ahora sí